¿Qué más, hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, me alegra mucho verlos. Gracias por estar acá. Y hoy les traigo un tema muy particular. Quiero hablarles sobre el contraste entre el arpa y la lanza. Quiero hablarles de estos dos instrumentos tan diferentes. Hay dos hombres en el mismo lugar, están en el mismo escenario, en la misma parte locativa. Hay uno que tiene autoridad, el otro solamente es un sirviente. Uno es un rey, el otro va a hacerlo. Y ambos tienen un instrumento en las manos. Uno tiene una lanza y el otro tiene un arpa. Estoy hablando del rey David. Bueno, antes de ser el rey, de David y el rey Saúl. Y para eso vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 19, versículo 18. Dice la palabra: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y lo que quiero resaltar en esta mañana es que Saúl tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Mira el contraste, por hablar del contraste. Más que de los instrumentos, de los personajes que las tienen, ¿no? Y ambos tienen ese instrumento, un instrumento muy particular. Y quiero hablar de por qué ellos tenían ese instrumento en ese momento en sus manos. Cada uno de estos instrumentos fueron diseñados para un fin particular. Ustedes saben que la lanza fue diseñada para asesinar, ¿sí o no? Ese es el objetivo de la lanza. Mientras que el instrumento de David era el arpa, y el arpa fue diseñada para tocar. ¿Sí ven? Ahora, ¿por qué David tenía el arpa? Porque era su trabajo. Lo que inquieta y lo que llama la atención es por qué Saúl tenía una lanza en esos momentos. ¿Por qué? Si no estaba en la guerra, si no estaba en orden de batalla, estaba en la casa, dice la Biblia, en su palacio. Comprendo David que era su trabajo, pero Saúl, ¿por qué tenía una lanza? Y quiero hoy hablarle de la lanza de Saúl, que simbolizan tanto el arpa como la lanza, el carácter, la disposición de cada ser humano. Ustedes saben que lo que uno hace refleja lo que uno es. Y muchas veces, mucha gente escoge lo que va a hacer en la vida dependiendo de su carácter, dependiendo de lo que le gusta. Pero lo que sí vamos a mirar hoy, dentro de 8 días, es que las intenciones de ambos eran distintas. Uno tenía una lanza y el otro tenía un arpa. Amén. Entonces, la lanza, ¿qué representa? Yo escogí 2 cosas. Primero, representa la ira de Saúl. La ira de Saúl. Él se sentó con una lanza y eso representa. Y quiero hablarles de la ira de Saúl porque yo pienso que la gente es dada a la ira por 3 circunstancias. Primero, por los genes, porque el temperamento es heredado. Segundo, porque se aprende. Es increíble, pero el 90% de lo que somos se aprende.
en el transcurso de la vida. Y tercero, el estrés de los últimos tiempos hace que la gente esté airada, le dé rabia, digámoslo así. Cuando yo hago confrontaciones, porque yo hago confrontaciones, es decir, que hay hermanos peleando, entonces yo los llamo a ambos. Hay miembros de la familia peleando, yo los llamo a ambos. Y lo primero que yo hago es orar a Dios, para que Dios nos ayude. Porque casi uno siempre termina las confrontaciones en lo que son, en confrontaciones. Ayer teníamos una reunión en el conjunto y dije, Dios, ayúdanos porque esas reuniones de asamblea dan pie a que la gente se exalte, a que la gente muestre su ira. Pero bueno, casi no sucedió así nada. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la ira? En Proverbios 22-24 conseguí el versículo en 3 diferentes versiones. Dice, no seas amigo del que se enoja con facilidad, ni te acerques al que se molesta fácilmente, dice la palabra de Dios para todos. Dios habla hoy, dice, no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. Y el tercero es, no te hagas amigo, la NBI, de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Entonces la Biblia plasma que hay gente que se enoja con facilidad. Hay gente que se molesta fácilmente, que hay gente violenta, que hay gente malhumorada, iracunda. ¿Usted conoce a alguien así? Hay gente así. Y lo que dice la palabra es que no hay que andar con esa gente. Eso dice acá. Ni te acerques. Escuchen, esto lo voy a ir agravando y lo vamos a ir mirando. Al que se molesta fácilmente, aquí dice, no sea compañero. Y la NBI dice, ni te juntes con los iracundos. Pero el mismo versículo pasa más allá. Porque eso de ni te acerques, compañero, ni te juntes, está hablando de una relación ocasional, ¿no? De vez en cuando. Pero el mismo versículo empieza con algo terrible. No seas amigo. O sea, ¿cómo va grabando las cosas? Y si Dios dice eso, es porque la gente iracunda, hermano, es un peligro. Y usted dirá, casi todo el mundo somos iracundos. Y pueda que sea cierto. Pero hay gente iracunda o enojada muy tremenda, hermano. Entonces el Señor dice, ojalá usted no sea amigo. Dice, no seas amigo del que se enoja con facilidad. Tremendo que diga eso, ¿no? No te hagas amigo de gente violenta y malhumorada. No te hagas amigo de gente violenta, dice NBI y la Dios habla hoy. No te hagas amigo. Entonces, aquí no se está hablando de estar con alguien en un momento de ira. No se está hablando de tener una relación superficial con alguien de mal genio. Aquí se está hablando de una amistad. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Que hay ciertas prohibiciones de que Dios le dice a uno que no se junte o no hable con cierta clase de personas, y esta es una de ellas. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que cuando se tiene una amistad con alguien así, porque esto se agrava. Porque bueno, una cosa es que yo tenga una relación ocasional con un iracundo, a la otra es que yo sea amigo del iracundo, y el problema es que ya haya una relación afectiva con el iracundo. ¿En qué quiero decir con esto? Es decir, que mi jefe sea iracundo. Porque una cosa es que el empleado sea iracundo, ahí sí, pues yo lo he hecho y ya. Pero que mi jefe sea iracundo. Que mi papá o mi mamá sean de mal genio, malhumorados. O peor aún, porque uno se va y listo.
O si el hijo es así, pues algún día hay separación. Pero el peor de los casos es cuando usted se consigue un cónyuge de mal genio. Ay, sí, papito, que el Señor nos ayude, hermano. Y uno puede decir, ¿yo por qué no vi esto antes? Así lo viéramos. Pero usted, hermano, irse a vivir con alguien, casarse con alguien de mal genio, hermano, usted va a tener un peligro constante toda su vida. Ahora, el problema del mal genio, de estar uno con alguien de mal genio, es que se pierde la libertad. Porque si la persona se enoja fácilmente, hermanos, nadie le puede decir nada porque empieza a soplarse de una vez. Y yo no sé por qué los niños, cuando uno es niño, a uno se le hinchan como los labios, se les tira el trompo de la ira. Y el problema, hermanos, es que el problema de la ira es ese. No hay libertad para hablar, porque donde al otro no le gusta lo que uno le diga, porque de por sí, hay cosas que a uno no le gustan, que el otro diga. Pero el problema del iracundo es la reacción violenta. No es una reacción normal. Es una reacción explosiva, donde alza la voz. Como yo estoy predicando, no mentiras, alza la voz. Entonces la persona anda con miedo, porque no hay seguridad, porque al hablar no se sabe cómo va a reaccionar. No se sabe cómo va a reaccionar, entonces no hay libertad. Entonces el cónyuge, escúchame bien esto, no puede sacar, escúchame bien esto, no puede expresar lo que siente, porque no se sabe el otro cómo va a reaccionar. Y mucha mujer le pasa eso, hermanos, que no le pueden decir algo al esposo porque el hombre saca las piedras de una vez. Entonces ese es el problema. O un hombre o una mujer, porque últimamente, hermano, he visto mucha mujer brava, hermanos, y aquí hay muchas acá en la iglesia, bravas, de mal genio. Y uno dice, Dios Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, de que se acaba la libertad. Entonces, el otro, ahora, si yo cometo un error y el otro no está de acuerdo, y de una vez me va vaciando, y de una vez va hablándome duro, ¿sabe qué voy a hacer yo? Dejar de contarle. Para evitar un momento de mal genio. Y lo segundo, que me parece complicado, es el poder de influencia de dicho temperamento. Tiene poder de influencia. ¿Qué significa eso? Tiene influencia en dos maneras. Yo quiero que me pongan cuidado. Resulta que la ira tiene unas manifestaciones en tres áreas. En actitudes, que se le nota, a todos nos nota. Vocabulario, empieza a hablar fuerte, golpeado, alzar la voz, y en otras a echar la madre, porque así son. Y la otra es una reacción física. En eso se manifiesta la ira. Entonces, la cuestión es que cuando yo vivo con una persona con ira, yo me puedo ir adaptando a su ira. Yo me puedo ir adaptando y al último yo lo estoy viendo normal. Entonces cuando el otro me grita, el otro me vacea, o yo lo hago, yo lo grito, yo lo vaceo, ya el otro empieza a aguantarse. Y no ve lo que le está haciendo ya, pero los que lo rodean se dan cuenta de la manera que le habla. Porque nosotros nos vamos adaptando. Lo segundo es que yo también empiezo a replicar cómo es el otro, con el que se deja. Porque la persona iracunda, como no se deja de mí, yo buscaré en quien desahogar mi rabia también. Y en ese orden de ideas, los que llevan las de perder son los empleados o los hijos o un vecino.
Porque yo tengo que desahogar, porque como con el otro no puedo, por su ira, entonces yo tengo que desahogar esa rabia. Y me desquito con otro, que es lo que pasa con el empleado, que el jefe lo vacía, tiene un jefe iracundo, lo regaña, en fin, y llega a la casa a desquitarse con los que no tienen la culpa. Terrible eso, ¿no? Entonces, eso se puede replicar. El problema es que los que van a replicar eso, más que todos, son los hijos. Porque esas actitudes, ese vocabulario y esas reacciones, nuestros hijos las van a hacer también. Que se escucha a los padres insultar, criticar, denigrar, y el tiempo va pasando y después uno escucha a los niños con los otros niños a hacer lo mismo. Me decía alguien del conjunto que escuchaba que él estaba escuchando a unas niñas del conjunto hablando unas cosas de adultos. Niñas de 8, 9, 10 años, no sé. Hablando cosas de adultos. ¿Qué son cosas de adultos? Pues groserías. Relaciones sexuales. ¿Por qué será? ¿Dónde escuchó eso? ¿De dónde salen las malas palabras? ¿De los amigos que también escucharon o de los padres? Porque los niños tienden a replicar. ¿Ustedes recuerdan una propaganda hace unos años que va un adulto haciendo cosas y el niño va haciendo detrás exactamente lo mismo? Es terrible eso, pero es la realidad. Ahora, entonces, la segunda parte del versículo dice lo siguiente: no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprenda sus malas costumbres y te eche la soga al cuello. Es decir, que Dios ve a una persona de mal genio a punto de matarse. No te eche la soga al cuello. La otra versión dice: no te eche la soga al cuello, no caigas en la trampa, será tu propia trampa. O sea que Dios, ¿cómo ve la ira? El mal genio. Con malos ojos. Como una trampa, hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión de la ira, hermanos, estoy hablando con una psicóloga ayer preguntándole sobre que si la ira es heredada o aprendida. Y ella me dijo, la psicóloga, que la ira era aprendida porque en el temperamento colérico y sanguíneo era más fácil que se reflejara la ira que en otras personas. Y es cierto. Hay niños que desde pequeñitos la gente va diciendo: uy, este niño es de mal genio. Y hay otros que no. Porque el temperamento es heredado. Pero me decía ella, el 90% es aprendido. Y dijo ella, el problema no solamente es replicar la ira, sino que los hijos van a replicar en las reacciones ante la ira. Y verdad, dijo, sí. Es decir, que el 90% de las reacciones a la ira la aprenden los hijos. Es decir, otra vez, que una persona iracunda daña la familia. ¿Qué reacciones ve el niño cuando uno de los dos cónyuges es iracundo? Aprende más, aprende de la ira del otro, pero aprende más la reacción del otro, que son miedos, temores, fracasos, inseguridad. Los niños se levantan en eso. O si la mamá es iracunda, la mamá es de gritos y todo eso, el niño se va a levantar de esa manera. Un niño inseguro, un niño con miedos, un niño con temores. Y que va a manifestar todo eso en momentos de ira. Ahora, ¿cuándo se vuelve la ira pecado? La Biblia lo dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, que Dios comprende que a todos nos da ira. El problema es la manifestación de esa ira, que yo les estaba hablando de las actitudes, del vocabulario y de las reacciones.
Porque a mí me puede dar ira, pero yo la puedo aprender a disimular. Casi siempre nosotros, la gente se da cuenta que algo nos gusta es por nuestra actitud. ¿Qué le pasa a usted? Hay gente que se va aprendiendo o se vuelve experta en camuflar eso, ¿verdad? O el vocabulario, la gente empieza a insultar, hermano, empieza a herir, empieza a denigrar al otro. O reacciona. La gente con rabia, hermano, rompe televisores, rompe puertas. ¿Sí o no? Fui a una casa y hay un huecazo en la pared. Yo vi eso. Y yo vi eso y yo dije, esto es un puño. No, porque uno siempre saca una excusa, ¿cierto? ¿Y por qué tienes el colombino? No, me caí y me di con la punta de la esquina de la mesa. Me caí en el baño. No, es que el otro estaba en el suelo, con la mano así, pum, me caí en su puño. Uno siempre sacará algo. Y es que, hermanos, estamos en tiempos así. ¿Por qué el Señor dice que yo me puedo irar, pero que no pequemos? ¿Por qué? Porque como dice por ahí, mi ira hace que la ira del otro se incremente más todavía. La ira es un problema, hermanos, terrible, realmente terrible. Se puede replicar, se puede convertir en un mal hábito, en fin. Ahora, hay cosas que son detonantes en la ira. ¿Por qué la gente reacciona así? Porque cree que se está ejecutando una injusticia. Las personas iracundas es porque vienen con un bagaje de injusticia en su vida. Además del temperamento heredado, ha aprendido. De pronto se levantó un hogar así. De pronto algo le pasó y no tuvo la manera de defenderse. Entonces crea un mecanismo de defensa para no volver a ser herido. En 1 Samuel 18:7 muestran por qué el rey Saúl tenía ira. Miren lo que pasó. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Era el rey. Y mire que él tenía derecho a enojarse. Saúl era un hombre de guerra. David fue y mató a un gigante nomás. ¿Y cómo es que van a cantar que Saúl mató a sus 1000 o hirió y David a sus 10 millares? ¿Por qué van a decir eso que no es cierto? ¿Sí o no? Es una justicia, creo yo. No le dieron la honra al rey. ¿Qué hizo Saúl? Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Sí? ¿Y por qué dijo eso? Porque él era un hombre pobre, o había sido pobre, era de una casa humilde, cuidaba asnos, tenía que cuidar su reino y comenzaron los temores. Porque todo en esta vida, hermano, tiene una razón de ser. Y el 9 dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La actitud. Y desde ese día se armó. Por eso es que uno le dice a la gente, o yo a veces le digo: oye, pero pareces armado. Oiga, pero deje las armas, ¿sí o no? Porque hay gente que no se le puede decir nada porque de una vez. Oye, deje las armas. Por eso, ¿qué hizo? Saúl se enojó y comenzó a cargar un arma, hermano. Ahorita vamos a mirar para qué cargaba el arma. Usted ya se lo debe estar sospechando. Bravo ese hombre. De ahí en adelante empezó la ira. Entonces, hermanos amados, ¿qué cargas tú? ¿Será que tú también, como el rey Saúl, mantiene con una lanza
listo para defenderte, para atacar. Pero la gran pregunta es, ¿cómo controlo el enojo? ¿Sí o no? ¿Cómo controlo la ira? Primero, hermanos, ser conscientes que tengo un problema. Si el alcohólico, si el drogadicto no acepta que tiene un problema, nunca saldrá de allí, porque no ve problema. Y como nosotros tendemos a no creerle a los que nos rodean, pero así, yo soy muy consciente de eso y en la casa lo saben. Y yo le he dicho a mi esposa eso, si tú me dices algo a mí, algo que yo estoy faltando, y yo creo que no, yo nunca me pongo a la defensiva, yo nunca soy así. Yo de una vez analizo, ¿por qué me está diciendo eso? Ya cuando estoy seguro de algo no lo acepto, así es sencillo. Pero si me dice una persona tal cosa y otra tal cosa, yo tengo que ponerle cuidado a eso. Yo tengo que ser consciente que tengo un problema de ira. ¿Cómo me doy cuenta? La manera como reacciono. Gritos, puños, no sé, un lloro. Tengo que darme cuenta. Entonces, debo analizar como segundo, además de ser consciente que tengo un problema, ¿qué es lo que a mí me produce más ira? Porque hay cosas que producen más ira que otras. Porque si tú le pones cuidado, ¿qué es lo que a ti te produce más ira? Tú te vas a dar cuenta cuál fue el detonante de tu vida. Porque bueno, el temperamento viene ligado y Dios nos ayude, pero lo que has aprendido. Entonces, ¿qué me produce más ira? ¿Qué me dispara la ira? ¿Qué cosas recibo que en una me da más ira que otra? Algo que a mi esposa le da mucha ira es que le mientan. Y por una sencilla razón, porque ella fue muy mentirosa. Ella misma dice eso. Yo fui mentirosa. ¿Sí? De ella le produce mucha ira cuando le miente. Entonces, uno tiene que aprender a detectar. Ah, es por esto. Lo otro, hermanos, que si es heredado, pida ayuda a Dios. Porque Dios da dos cosas que nos ayudan contra la ira, llamada dominio propio, es decir, demonio propio. No, ya lo tiene. Es dominio propio y templanza. Esas dos cosas nos ayudan a que en un momento de ira yo no peque. Porque la ira no es pecado. La ira es normal en todos, pero en algunos es anormal y se muestran las reacciones, actitudes, vocabulario, todo eso. La templanza y el dominio propio me van a ayudar a mí a controlar. Si yo oro, Dios me va a ayudar a parar cuando yo debo parar. Porque el problema de la ira es que no para, sino que usted arrancó como un avión, hermano, y despegó, ya no hay reversa. Usted tiene que aprender a detectar cuándo parar. ¿Cuándo parar? Yo soy malo para las discusiones, verdaderamente. Y yo trato de decir, hablemos hasta aquí porque esto se va a convertir en una pelea. Porque yo peleo con mi mujer y peleamos bueno. Porque es que, pero uno sabe detectar eso. O en mi caso yo lo sé detectar y yo no, hablemos hasta aquí. Porque ya sé que de ahí para adelante, hermano, hasta bala ocurren. Que uno tiene que saber. Porque después de que usted le da, porque el iracundo empieza a hablar, hermano, uno tiene fuera en una boca. Y lo que se le ocurra lo dice. Claro, eso empieza a herir, empieza a insultar, hermano, y se enlocó. Y una cuestión es que hay que pensar antes de responder. Pensar en las consecuencias. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Y si no es capaz, la última gran solución, hermanos, es huye. Huye por tu vida. Corre, Forrest, corre. Salga de ahí.
corre, vete. Porque, hermanos, ¿y sabe qué es lo peor, hermano, en un momento de ira con el cónyuge, con el que sea? Que uno después va a volver a hablar, ¿sí o no? ¿No ha notado eso? Porque todo pasa, pero quedan las palabras. Y ni modo de decirle, oye, tú me heriste con esto porque Dios está como está armado o armada. Ni modo de decirle porque no me va a clavar con esa lanza. Tremendo eso, ¿no? Que el Señor nos ayude a controlar la ira. Y si usted no recuerda los pasos que acabo de mencionar, usted devuelve el video y vuelve y los anota. Haga eso. No pase de balde estos consejos. Lo segundo que representa la lanza de Saúl es la condición espiritual en que él estaba. Este hombre, hermanos, era de orígenes humildes. Y Dios lo eligió para ser rey. Y un día sintió el poder de Dios. Venía una compañía de profetas, ¿recuerdan? Y el hombre se puso a profetizar con ellos. Oiga, profetizaba. O sea, la gente decía, y se levantó un dicho que decía, Saúl entre los profetas. O sea, que apuntaba a alguien no solamente de autoridad como rey, sino a un profeta. Oiga, un rey y profeta como Jesucristo. Un buen futuro se le veía. Pero Saúl tenía una mala costumbre. Él era un hombre desobediente. Desobedeció 2 órdenes directas de Dios. No le mandó razón con nadie, Dios mismo se las dio. Y mire lo que dice 1 Samuel 16:14. A mí me pareció una tragedia esto. Yo pienso, uy, hermano, esto es una tragedia. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Oiga, que Dios tome una decisión de esa, ¿no? Y el detonante fue la desobediencia. Era un hombre desobediente. Y el Espíritu Santo toma la decisión de apartarse de él. Y entonces, escuche bien esto, que me da miedo lo que son cristianos tibios. O sea, que están a medias, que no obedecen la Escritura, obviamente. Que no hay una diferencia entre el mundo y el cristianismo. Y es que cuando el Espíritu Santo deja de influenciar, otro espíritu toma su lugar. Ese es el problema. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Es decir, un espíritu vino a reemplazar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo deja vacío o suelta parte de nuestra vida que no le hemos querido entregar al Señor, un demonio viene a ocupar esa porción. Y comenzó a atormentarlo. Dice, y otro espíritu, dice, vino a reemplazarlo. Y le atormentaba un espíritu malo. Y mire lo que dice acá. 1 Samuel 18:10. Me impactó mucho esto. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Miren la condición espiritual de ser el rey, de ser un hombre que profetizaba, que tenía buen futuro, hermanos, y cómo el Espíritu Santo se aparta. Después viene a atormentarlo un espíritu malo, ¿verdad? Y después a desvariar. La PDT dice, haciéndolo actuar en su casa como loco. La NBI dice, quien cayó en trance en su propio palacio, o sea, se endemonió. Como un profeta, como un hombre que tiene futuro, termina siendo endemoniado. Pero así le pasó a él. Y dice acá, lo tremendo de esto es que dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como el otro día y tenía Saúl la lanza en la mano. Estaba endemoniado.
Le abrió la puerta con la ira, la desobediencia. Era un hombre arrogante, envidioso y desagradecido. Era arrogante porque un momento a otro el rey, y ahí creyó que esa posición dignificaba su vida. Y no es así. Era envidioso con lo que pasó con David. Era un hombre desagradecido porque no miró lo bueno que sea David, sino lo malo. Y la conclusión está en el 18:11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Tremendo eso, ¿no? Pero era un hombre que tenía malos deseos. Así que la lanza simbolizaba eso. Es decir, mi respuesta, miren hermanos, hablando de la ira, dice la Biblia, yo tengo una predicación expreso de eso, dice, es necesario que hayan disensiones. Es necesario. Es decir, ¿es necesario que hayan peleas? Sí. Para saber quién es quién, dice la palabra. ¿Cómo yo muestro mi espiritualidad? La forma en cómo yo reacciono ante un momento de pelea. La forma en que yo reaccione está hablando de mí, de mi vida espiritual. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. La lanza simbolizaba eso, la reacción ante la ira y que ya había comenzado a caer. Y uno no cae de la noche a la mañana, es un proceso. Y Saúl nunca se levantó, jamás, porque levantarse es duro, hermanos. Y cuando yo empiezo a caer espiritualmente, yo tengo que empezar como si fuera un nuevo en las cosas del Señor. A no perderme culto, a no perderme la oración, a no perderme un ayuno. Porque si yo no obedezco en lo más mínimo, yo nunca voy a salir de ahí. Jamás va a salir de ahí. Porque eso es lo más mínimo. Que usted ore, que usted lea la palabra, que usted ayune, que usted venga al templo. Y si no lo hace, dígame, ¿cómo va a salir de ahí? Sino que usted y yo podemos reemplazar el ayuno, la lectura de la palabra y todo eso con una lanza. Esa es la lanza de Saúl. Pongámonos de pie, por favor. Dentro de 8 días vamos a mirar el arpa de David, ¿amén? ¿Sí les gustaría escucharla? No tienen que perdérsela. El arpa de David. La otra contraparte. Saúl con su lanza, listo para la pelea, como decimos por aquí, el bochinche. Listo, hermano. ¿Qué? Como los cangrejitos esos de la película Buscando a Nemo. ¿Perdón? ¿Qué? Listos para la pelea, ¿no? Los cangrejitos armados, ¿no? Y una vez, hermano, ¿qué? Hay que bajar las armas, hermano. Yo le pido que, por el amor de Dios, que baje esas armas. Deje de estar armado ahí, listo para la pelea, que nadie le puede decir nada, un consejo, nada, porque ¿qué? Y píntalas para lo que sea. Hermano, ojalá quisiera que esta enseñanza nos ayudara. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, bendito Señor. La lanza de Saúl tipifica que no controlo bien la ira, Padre. Que le doy rienda suelta a la ira. Señor, ayúdanos a ser conscientes de que tenemos ira. A mirar qué es lo que produce en mi ira. Esa ira incontrolable. Esa ira que no mide consecuencias. Esa ira de abundancia de palabras y de pensamientos. Ayúdanos, Señor. A cada uno de nosotros. Siempre tendremos lapsos de ira. Pero ayúdanos, Señor, a no pecar.
a no llevarla a la realidad, a no llevarla físicamente. Y segundo, Señor, que esa ira, aunada con la desobediencia, la poca entrega a ti, me puede llevar, Señor, a una baja calidad de vida espiritual, a ser reemplazada por un espíritu. ¿Cuántas veces hemos contristado al Espíritu de Dios? No por la ira, sino por lo que hablo, por mi mal vocabulario, por mi actitud fea, por mi reacción violenta. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se habrá alejado, contristado por eso? ¿Cuántas veces? Permítenos hacer una introspección para analizar, para ver qué es lo que debo cambiar, o de preguntarle a mis seres amados en qué estoy fallando. O que seamos valientes, digamos, ¿cómo es mi ira? ¿Te lastimo? ¿En qué área? Soy una persona iracunda y seguramente nuestros seres amados nos van a responder con la verdad. Que no nos dé miedo de hacerlo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Los bendigo a todos, Señor, acá en este momento en la iglesia y los que están viendo por YouTube. Señor, que esa parte de nuestra vida sea arreglada. Ayúdanos a no cargar más con la lanza del rey Saúl. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.